Y hoy vamos a hablar de uno que es sumamente importante y vamos a leer Juan capítulo 13, versículo número 35. Dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Vuelvo a leerlo. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es decir, que algo que va a impactar al mundo y que, por ejemplo, en Antioquía, por primera vez a ese grupo de seguidores del Señor lo llamaron cristianos, fue por esta quinta operación, que es el compañerismo. Así que la gente veía el ambiente, cómo se trataba los seguidores del Señor. Al principio lo llamaban los del camino, pero después, ya en Antioquía, les dieron el nombre de cristianos por primera vez. Y eso debido al estilo de vida que tenían, porque eran seguidores de Cristo, hablaban de Cristo Jesús, evangelizaban, compartían el mensaje del Señor, también discipulaban, y la gente tomaba la decisión por el Señor y la gente los discipulaba a esos nuevos creyentes para afianzarlos en la fe. Pero era el amor que había entre ellos lo que hacía que marcara la diferencia. Y Jesús le habló a los discípulos que el amor que tuvieran unos por otros sería la prueba ante el mundo. Es la única forma de que somos discípulos del Señor. Ahora, ¿es fácil amarnos? No es fácil amarnos. Y tenemos que ser bautizados con el amor de Dios, ese el amor ágape. Porque el amor de Dios es el amor incondicional. Es decir, que Él nos ama a pesar de lo que somos. No hay ninguna condición. Los otros tipos de amor que existen, todos son condicionales. El único amor incondicional es el amor del Señor. Entonces, en los estudios pasados vimos las primeras operaciones importantes para que la iglesia pueda crecer, tanto espiritualmente como numéricamente, porque necesitamos los dos crecimientos, tanto espiritual como más y más personas. Y estas operaciones, como lo mencioné al principio, el evangelismo, el discipulado y la administración, pues son sumamente importantes. Y la semana pasada hablamos de la administración y creo que la mayoría de los que estábamos aquí éramos orientadores, entonces esto nos ayudó mucho en ese desarrollo de la administración, cómo hacerla. Hoy estudiaremos otra operación que tiene que ver con las relaciones interpersonales y esa es el compañerismo. Y compañerismo es una palabra o una acción que viene de la palabra griega koinonía, que significa compañero, compartir, comunión, participación, contribución. Entonces, por lo tanto, si observamos detenidamente en la vida interna de la iglesia, lo que primero tratará de destruir el enemigo en una iglesia es lo contrario a eso, ¿no? Que es destruir la armonía. La armonía. Músicos que están aquí en esta noche, la armonía. Es una cosa interesante, ¿no? La armonía. Cada uno dispara por un lado, pero al unir todo, suena bonito, ¿verdad? Y por ahí los pequeños errores no se notan. Pero cuando la armonía es perfecta y cada uno hace lo que le toca hacer bien hecho, pues suena celestial. La armonía. Entonces,
la armonía en la iglesia no quiere decir que todos tenemos que decir sí a todo. No, no se trata de eso. Pero el enemigo trata de destruir la armonía, una iglesia que es armoniosa, que todos se entienden, que todos se comprenden, que todos se aman, que todos comprenden al otro, que a pesar de los errores, las dificultades, las caídas, pueden entender eso y conservar la armonía es algo bonito. De lo que Satanás siempre trata de destruir en una iglesia es la armonía. ¿Qué es lo contrario a armonía? División. Entonces, la palabra koinonía significa compañerismo, compartir, tener comunión, participación. Y resulta que cuando hay armonía, eso quiere decir que en medio de la diversidad de opiniones y cosas, conservamos la unidad. Hay bendición allí. Una iglesia que esté en armonía. De pronto no estoy de acuerdo con esto o con aquello, pero conservo la armonía. Amo mi iglesia y respeto esa armonía. Entonces, ahí hay bendición. Cuando hay división, que cada uno tira por su lado, pues ahí sí no hay bendición. Leamos el Salmo 133. El Salmo 133 dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven, ¿en qué? En armonía. Conviven en armonía. Convivir. Tener que convivir con alguien que uno no quiere vivir no es fácil, ¿cierto? Tener que convivir con la suegra, por ejemplo. O tener que convivir con alguien que uno dice, pero esto está muy duro, muy difícil. Lo mismo en la iglesia. Porque hay algunos que les gusta sentarse en solos, por allá, porque no les gusta untarse con nadie. Yo no quiero, ¿sí? ¿Sí o no, Camilo? Pero qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza del sacerdote Aarón. El aceite de la unción. ¿Quién da el aceite? El olivo, ¿se acuerda? A Jesús le gustaba ir al huerto de los olivos a orar. Y allí en Getsemaní tuvo una de esas oraciones que fue tan intensas que dice que de su frente caían gotas como de sangre. ¿Y qué estaba diciendo allí en esa oración? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no la pudo pasar. No era posible. Pero allí en Getsemaní él es apretado y presionado para que diera lo mejor del aceite de unción de su vida. Y allí en Getsemaní se presionaban el olivo, ese fruto, para producir el aceite que se usaba para la unción, para las lámparas en el templo. Y esa unción sacerdotal, cuando iban a ungir al sacerdote, derramaban aceite sobre su cabeza, iba chorreando todo su cuerpo. Un baño de aceite. La armonía es tan preciosa, así ver cómo baja todo ese aceite. Que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Todo empapado en aceite. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón.
¿Cuántos de ustedes han estado por allá en una montaña bien elevada y les ha caído el rocío de la neblina en el rostro? Ay, eso se siente delicioso. Que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. La armonía produce vida. Entonces ninguna iglesia podrá evangelizar, discipular, ministrar efectivamente si no goza de una plena armonía y compañerismo entre sus miembros. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo tengo aquí en mi iglesia unos compañeros muy buenos, unos amigos muy buenos? Y hay compañeros en la iglesia muy buenos. Yo les comenté y yo siempre aconsejo que uno debe tener en la vida amigos de oración, compañeros de oración. No para ir a contarles chismes y cosas. Sí, aunque el chisme a veces es bueno, ¿no? Enterarse de cosas. Pero qué bueno cuando uno va donde un hermano y le dice, hermano, necesito que me acompañe en oración porque estoy pasando un momento difícil. ¿Dónde está Patricia? Compañerismo. Ahorita me estaba abrazando Patricia, me está dando duro la Navidad. Es primera que pasa sin su esposo, ¿no? Y saber que él está allá en la patria celestial, disfrutando de la presencia de Dios. Patricia, compañerismo, armonía. Entonces, la palabra del Señor dice que la mayoría de las iglesias se destruyen. ¿Alguien ha conocido una iglesia que se destruyó, se acabó? ¿Sí? Yo he conocido algunas. Y hay otras que están ahí funcionando, pero están destruidas internamente. Están ahí, pero están destruidas internamente. No por un problema doctrinal, no por un problema teológico, sino por el problema de la desunión. Estamos, pero no estamos. La falta de amor entre unos y otros. Pero la iglesia es un lugar para mostrar amor. Lógico, tenemos que mostrar amor afuera también, pero aquí adentro tenemos que amarnos. Entonces vamos a observar varios versículos que hablan de la necesidad de conservar ese compañerismo entre nosotros, ya que Dios nos va a enviar muchas personas a la iglesia que necesitan ser rodeadas de compañerismo. Y qué feo que llegue una persona nueva a una iglesia y lo que impera en esa iglesia es el egoísmo. Entonces yo sé que usted aquí tiene amigos y compañeros y termina el culto y quiere verse con ellos y saludarse con ellos. No está mal, pero hay mucha gente nueva que está solita y se para allá afuera así mirando para las estrellas y no hay nadie que se acerque a brindarle compañerismo, saludarlo, bienvenido, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a la iglesia? Oh, vengo por primera vez. Bueno, ¿y cómo se sintió? Bienvenido, mi nombre es fulano de tal. Eso se trata. La pastora por ahí a veces tiene que romper esas rosquitas que hay de los camilitos y camilitas. Entonces, si uno llega a una iglesia donde hay egoísmo, frialdad, tensiones, fricciones, yo veo ahí los dos peleando ahí, tensiones, hipocresía. Eso no es la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo número 1, versos 6 y 7, dice así: por lo tanto, ¿mentimos
si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Eso es mentira. Si yo sigo viviendo en oscuridad y digo que tengo comunión con Dios, es mentira. No estamos practicando la verdad, porque la verdad es para practicarla. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos que comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces puede que yo me haga al lado de un hermano y huela feo, porque el pecado huele a feo. Pero el Señor Jesús ya lo limpió. Lo que pasa es que hay algunos que demoran unos mesecitos en quitárseles el olor. ¿Sí o no, Cristian? Por ahí, 20 años más o menos. Pero la palabra del Señor dice que cuando uno se convierte, uno pasa de la oscuridad a la luz. Nos traslada de la oscuridad a la luz. Ya como hijos de la luz tenemos que practicar la verdad. Entonces tenemos que vivir como hijos de luz. Y ahí es donde tenemos que poner en acción la famosa santificación práctica. Vamos cambiando, vamos tomando decisiones. Y es tan bonito cuando uno ve una persona que toma decisiones, que cambia en su hogar, con sus hijos, con los hermanos, con el Señor. Entonces Juan dice aquí que mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios y seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No, ya salió uno de la oscuridad, entonces vivimos en la luz. Y así como Dios está en la luz, entonces ahora sí podemos tener comunión. Antes todos éramos tinieblos, vivíamos en la oscuridad, bandidos. Pero el Señor nos trasladó de la oscuridad a la luz, nos transformó. Y ahora que empieza uno a ver en la luz, uno dice, realmente es fantástico lo que el Señor hace. Entonces tenemos comunión unos con otros y además la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Poder uno ver en ese compañerismo cómo el Señor va sacando a las personas de sus ataduras, de sus pecados, de sus debilidades. Eso lo hace a uno amarse más, ser compañero y ser buen amigo. En Efesios capítulo 4, verso 2 al 3, Pablo le escribe a los efesios lo siguiente, dice, sean siempre, un absoluto, sean siempre humildes y ¿qué más? Y amables. Levanten la mano aquí los humildes. ¿Y cuántos aquí son amables? ¿Usted considera que es una persona amable? Por eso no vende nada en su negocio, porque usted no es amable. Hay personas que uno va a comprar a sus negocios y el que lo atiende es el mismo dueño del negocio. ¡Qué amabilidad! Y no consiguió lo que quería, espera y yo le busco. Y vamos aquí, y vamos allá. Y llama a una tienda y llama a otra y le consigue. Amabilidad. Pero aquí usted no le quiere dar ni el puesto a una persona que viene nueva. No es amable. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Pacientes. Pero vivimos todos, es que ese hermano me saca la piedra. Pacientes, tranquilo. El Señor va a hacer su obra, aunque sean 20 años, pero yo sé que la vamos a ver. No moriré, sino que viviré, para poder contar las obras del Señor. Sean pacientes unos con otros, ¿y qué? Tolérense. Tolérense las faltas
¿Por qué? Por amor. Tolérense las faltas por amor. Esto es algo que ha tenido mi esposa conmigo. Tolerancia. Todas las faltas por amor. Si ustedes vieran cómo es ella conmigo cuando yo le cometo un error. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse ¿cómo? Unidos. Unidos. Hay que hacer todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Porque cuando tratamos de ser unidos en la parte anímica, no funciona. Ese es el problema. Que el Señor nos llama a vivir una vida en el espíritu, pero nosotros nos gusta la vida anímica. La vida anímica es la vida del alma. Entonces, lo que pienso, mis decisiones, mi voluntad, entonces si me cae bien, si me hace sentir chévere, si esa persona me agrada, entonces la tolero. Pero la unidad que habla aquí es la unidad en el espíritu, la que supera esa parte del alma, que es amar porque me cae bien, porque me gusta, porque es que habla bonito, porque es que huele bien, es que es chévere esa persona. No, dice mantenerse, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados. Enlazados. ¿Sabe qué es enlazado? Vaya por allá a los llanos orientales. Esa gente, los vaqueros, cómo tiran esos lazos y enlazan los caballos, el ganado. Enlazado. Imagínense yo enlazado con Camilo, pero la palabra dice, y enlazados mediante la paz. Paz. Chévere. Me gusta estar con él, me gusta comer con ella, me gusta visitar a esa persona, me gusta compartir con él. Y cuando uno siente eso en una iglesia, ¿creen que hay crecimiento? Claro que sí. Veamos otro versículo. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Me impresiona este versículo. Dice Pablo a los corintios, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en, ahí está la palabra mágica esta noche, que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y unidos en propósito. Miren todos para acá. Esto es un arreglito aquí de Navidad, ¿verdad? Alguno dirá que eso es del diablo. Pero bueno, lo pusieron allí, un detalle para recordar la Navidad, lucecitas, cositas. No tiene por qué haber división por eso. Sean todos de un mismo parecer. Entonces, a doña Teresa, ¿qué le parece eso? Ah, que eso es del diablo. Y a don Diógenes, ¿qué le parece eso? No, eso es de Dios. Y allá Camilo, no, eso es de los querubines, otro de los serafines. Pero dice, sean todos de un mismo parecer. ¿Nos vamos a emproblemar por eso? Unidos en pensamiento y propósito. ¿Cuál es el pensamiento y el propósito de esta Navidad? Darle la gloria a Dios y recordar.
De pronto dirán que es del diablo dar un regalo. Pues unidad de pensamiento y propósito, ¿no? Voy a dar un regalito. Voy a aprovechar la ocasión para darle un regalito a alguien. Se lo empaco bien bonito y se lo mando con una tarjetica. Un buen detalle. Una ancheta. Bueno, algo. Unidad de pensamiento y propósito. Como quien dice, no se enreden en cosas bobas que no tienen sentido y mejor vivan en armonía. Que no haya divisiones. Bueno, a mí no me gusta eso, pues tranquilo. En 2 Corintios capítulo 1, verso 7 dice, Pablo, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios da. Un ejemplo, Patricia está romántica en estos días, está sensible, porque no tiene su esposo este año, se fue con el Señor. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que él escribe a los corintios y les dice, mire, qué bueno es cuando ustedes participan. Nosotros estamos presos, estamos sufriendo por la causa del Señor, estamos en una condición dura y difícil, pero aún así ustedes participan de nuestros sufrimientos. ¿Qué es participar de nuestros sufrimientos? Lo sienten y hacen algo. Pero algo que pasó entre Pablo y los corintios que me llama mucho la atención es que Pablo no aceptó nunca un donativo de la iglesia de Corinto. Y cuando él estaba en la cárcel por la causa del Señor y todo, otras iglesias le mandaban sus ofrendas allí a la prisión. Porque no es fácil estar en la cárcel, ¿sí o no? Acabo de estar allí en la cárcel, mi hermano, compartiendo. Ninguno de ustedes quiso ir, se les invitó. Y allí estuvieron 2 días en la cárcel llevando alimentos y detalles para los presos, llevando el amor de Cristo. Y Pablo estaba allí en la cárcel por la causa del Señor. Y cuando Pablo discutió con los corintios, les dijo, otras iglesias tuvieron que aportarme a mí, inclusive para venir a predicarles a ustedes gratis. Porque los corintios le echaban en cara a Pablo cualquier cosa. Entonces él optó por recibir ofrendas de otras iglesias que participaban con él y él les predicó gratis a los corintios y levantó una iglesia poderosísima allí. Pero no recibió una ofrenda de esa iglesia. No quiso recibir nada de ellos. Era templado Pablo. Pero él dice, mire, tenemos la confianza de que si no participaban en ofrendas, menos en los sufrimientos. Pero dice, participar ustedes de nuestros sufrimientos. Si ustedes participan, estamos hablando de que el compañerismo, la unidad, estar al lado del sufrimiento que siente Patricia en este momento. Porque cuando nosotros participamos en coinonía, en amor, en compañerismo con otros, también tendremos parte del consuelo que Dios nos da. Porque en la medida que usted sea un consuelo para ella o para una persona que está pasando un momento difícil de sufrimiento, entonces el Señor también va a aparecer en el momento y lo va a consolar a usted. Y a mí me gusta el consuelo del Señor, porque a veces el consuelo de una persona no es sincero, es hipócrita a veces.
Lo abrazan a uno y dicen, hermano, lo siento. ¿Qué siente? No siente nada. Por decir algo. Pero el Señor sí nos consuela. Entonces el compañerismo es, yo consuelo, yo participo con mi hermano, yo estoy con él o con ella en su plan, en su visión, en su sueño para apoyarle. Y cuando yo lo hago por él, el Señor se encarga de consolarnos a nosotros. ¿Cuánto necesitamos ser consolados por el Señor? ¿Cuánto le gustaría ser consolados por el Señor? ¿Sí? Cuando muere un ser querido, una persona se acerca y está con uno y le dice tranquilo, está consolando, lo está abrazando, le está diciendo una palabra, lo está animando. Esa persona que consuela va a ser consolada. Dice la palabra, bienaventurados los que consuelan, porque ellos serán consolados. Y hay otro versículo que está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. Dice, si alguien pregunta por Tito, si alguien pregunta por Julián, si alguien pregunta por Lorena, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿Cómo nos gustan esas manos que ayudan? ¿Sí o no, Cristina? Llegan, aparecen para ayudar. ¿Cómo se refiere Pablo a Tito? Como un colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir a Mocoa a servir allá, a predicar la palabra? Levante la mano. Y que la iglesia los envíe. Entonces, cuando son enviados por la iglesia, allá la gente de Mocoa los recibe como gente que viene de parte de la iglesia. Y la iglesia los envía. Pero si usted va por ahí solito y dice voy para Mocoa, pues usted va de turismo. Y usted va a otro plan. Pero si va con el propósito de servir, de ayudar, de ganar almas para el Señor, pues qué bendición. Esto es una operación importante. Gente que trabaja con nosotros. Gente que trabaja conmigo para ayudarlos a ustedes. El compañerismo es un trabajo en equipo y solito no logramos lo que queremos lograr. Tener iglesia es tener bendición. Bueno, Filemón capítulo 1, versículo 2. Aquí para los que se van a casar pronto, que hay un nombre bonito para una hija y para un hijo. De pronto feo el nombre de ella y feo el nombre de él, porque sí que hay nombres feos. Aquí en Plenitud hay nombres feos. Feos, pero usted no tiene la culpa. Fue su mamá y su papá que lo castigaron así. Pero están en la Biblia. Si apareciera mi nombre en la Biblia, qué bendición. Mire, dice Pablo, escribiéndole a Filemón, le dice a nuestra hermana Apía. Apía. Y Arquipo. ¿Ah? ¿Quién es Arquipo? Nuestro compañero en la lucha. Porque es que en la obra del Señor, en la iglesia, hay momentos que hay que luchar.
¿Y cómo es la lucha? ¿Cómo se imagina usted la lucha? Pues peleando. Es sudándola. Es recibiendo golpes. Es recibiendo trompadas. Trompadas. Recuerda que yo les conté que allá en el puerto yo tenía los viernes por la noche velada boxística. Una iglesia grande y vacía así como esta, y aquí en la tarima armé un ring de boxeo. Y ojo, se llenaba más la iglesia para el boxeo que para ir a culto. O una alborada de oración, no venía nadie. Boxeo, se llenaba eso. Entonces yo aprovechaba para armar unas luchas de boxeo. Entonces yo notaba que habían unos hermanos que se odiaban allí en la iglesia. Entonces yo armaba las peleas. Entonces yo me acercaba y le decía a uno, hermano, tenga mucho cuidado, no deje que el enemigo domine su carne. Contrólese, dele, pero no tan, ¿no? Y en cambio yo iba al otro y le decía, hermano, se vale todo. Valen mordiscos, vale todo, pero dele duro. Entonces al que era malo yo le decía eso, pero al que era bueno le decía, dele durísima al malo. Y se armaban esas peleas y todo el mundo se divertía y todo, y al final pues había gaseosa para todo el mundo, había refresco y pasábamos tiempo y orábamos al final. Pero era luchar, y eso se daban trompadas en serio. Eran trompadas en serio. En los caminos del Señor también nos toca ir a unas luchas tremendas en algunos lugares, no fáciles. Pero Pablo dice que a Apía y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne, ¿dónde? En tu casa. Un grupo de conexión había allí. Leamos el último versículo. Proverbios 10:27. El temor del Señor prolonga ¿qué? ¿Qué es el temor del Señor? Es apartarse de las cosas malas, es respetar las cosas de Dios, es tener conciencia de los caminos del Señor. Pero los años de los perversos serán truncados. Los años de los perversos serán truncados. En estos días por ahí viendo en las redes sociales unos personajes jóvenes, 30 y pico de años, y hasta bonitos, oiga. Infarto, se murió. Y yo decía, uy, yo he vivido 35 años más que este señor, vea, y este se lo llevó rápido. El temor del Señor, ¿qué? Prolonga la vida. ¿Cuántos quieren tener largos años? Para tener compañerismo aquí en la iglesia, compartir con los hermanos, hasta viejitos, pero allá bien viejitos temblando con Rosabel, allí íbamos a tomar café, pero felices. Así que elevemos nuestro nivel de compañerismo, elevemos nuestro nivel de compromiso entre nosotros. Y cuando hay eso entre nosotros, la iglesia crece.